Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Quién les habla? Es Carlos Feijóo y hoy nos acompaña Fernando Cámara, y esto es Pasa la Bola Podcast. Pasa la Bola Podcast. Hoy les vamos a hablar de la jornada 2 de la UEFA Champions League, en la que hubo muchos resultados sorprendentes y algunos no tan sorprendentes. Sí, ese Benfica Atlético que termina 4-0. Un resultado que no sorprende que el Benfica le gane al Atlético, sorprende la goleada. Y no solo la goleada, es que no es una goleada mentirosa. Un Benfica que fue superior al Atlético de Madrid. Otro resultado sorprendente fue Aston Villa 1, Bayern 0. Un Aston Villa que es un equipo complicado, pero un Bayern que en el papel me parece que es superior. Un Lille Real Madrid, Sí, un resultado que no se esperaba. pero se refleja con el juego del equipo. Sí, un Madrid que no tuvo Y no un jugó Lille bien. que ha ganado un partido de 6 en la Ligue 1, que ha empatado a los demás, que tiene un montón de lesiones, que jugó con varios suplentes. Lo estaremos comentando, vamos a ir comentando los partidos también. Podemos analizar un poco el Arsenal PSG con Sí, los dos fallos clamorosos de Donnarumma. Vamos a ir partido a partido comentando cada detalle de lo que nos pareció más relevante de esta jornada. Salzburgo perdió con el Stade Brestois 0-4 porque fue en Austria el partido. sí. Stuttgart empata con el Sparta Praga 1-1. Borussia Dortmund golea al Celtic de Glasgow 7-1 en casa. Un partido que se veía esperable este resultado, no tan abultado tal vez, pero... Sí, Y a mí me gustaría detenerme un poco, Fer, no sé qué te parece a ti, detenerme un poco en el PSV Eindhoven Sporting de Lisboa. Un partido en el que hubo muy mal césped, se preparó mal el césped, estaba en mal estado, hubo muchos jugadores que se resbalaron. Sí. Una ocasión muy clara de Quaresma que llega al borde del área y resbala. Me parece llamativo para comentarlo, accidentado debido al mal estado del césped, además un partido generalmente dominado por el PSV Eindhoven que tuvo 58% de posesión, recordemos que jugó en casa, sí. y tuvo 6 remates a portería contra 3 del Sporting. El gol del volante Jerdy Schouten abre el marcador. Luego, esto fue al minuto 15 y luego Daniel Braganza sobre el final con asistencia de Jenny Cátamo empata el partido al minuto 83 con un gran gol. Sí, un Sporting que desde la llegada de Rubén Amorín tiene un proceso sólido. Y tiene un proceso sin tanta polémica como fue con Jorge Jesús, que es un poquito, Jorge Jesús un poquito polémico más de lo normal, pero eso es otro tema. Curioso cada caso de Jenny Cátamo, que es un jugador zurdo. Rubén Amorín juega con un 3-4-3-3 o 4-2-3-2-1, dependiendo de quiénes jueguen. Y Jenny Cátamo, siendo zurdo, Rubén Amorín lo usaba como carrilero por la derecha. ¿Qué pasa? Al tener un central por derecha con buen pie, que puede hacer, que ya no lo es tanto Gonzalo Ignacio, sino que muchas veces terminaba siendo Quaresma o terminaba siendo San Just, Hernández, que esos centrales de buen pie, Cátamo recibía la pelota muy adelantado. Cátamo recibía la pelota casi como un extremo. Y normalmente si jugaba trincado por la banda, terminaba más tirándose para el medio para dejar a Cátamo toda la banda. En este partido terminó jugando Giovanni Kenda por la derecha, De carril, ¿no? de carril, pero es zurdo. Interesante. Jenny Cátamo terminó jugando por la izquierda, Trincao terminó jugando por la derecha, pero ¿qué pasaba? Cuando tú revisas en SofaScore el mapa de calor, Trincao apareció mucho por el medio. Entonces, ¿qué sucede? Jenny Cátamo terminaba jugando siempre por la banda. Un Sporting consigue un resultado importante en Holanda, en una cancha complicadísima, En mal estado. una cancha en mal estado. Hoy el Sporting es 12º con 4 puntos. No, el PSV Eindhoven. El Sporting va primero en Portugal. Ah, bueno, sí, no estoy dando clasificación de Champions. Ah, ya. No, clasificación de Champions. Ya, yo pensaba que hablas de las ligas. No. En Champions el Sporting es 12º con 4 puntos. Está en zona de playoff. Y el PSV nada más tiene 1. Claro, y aquí se valieron de varias cosas. Un PSV Eindhoven que tiene al famoso Luke de Jong, Ajá. es ex Sevilla, es ex Barça también. Jugó, creo que entró en el segundo tiempo
este lateral derecho estadounidense, que tiene claro. origen holandés también. El lateral derecho titular fue Mauro Junior, pero en el segundo tiempo yo creo que entró otro lateral, Serginho Dest, que está, bueno, ese sería el lateral titular del PSV Eindhoven, que está lesionado. Terminó entrando Rick Kathropp, que jugó en la Roma, que llegó a tener problemas con José Mourinho, por cierto. Sí. Y bueno, un partido un poco accidentado que el Sporting logra empatar, me parece un empate muy valioso. Un empate sobre el final con un Sí. gran gol de Braganza, que es un mediocentro del que estuvimos hablando hace poco, mediocentro llegador, se notó que tiene gol Sí, y buen ataque del área, buen ataque del espacio. Fue un partido un poco gris para el Sporting, un partido que fue disputado, un partido que probablemente mereció ganar el PSV Eindhoven, pero el Sporting no es un rival sencillo, no. es un hueso duro de roer Sí. el equipo portugués. Con otros resultados podemos ir al Slovan Bratislava 0, Manchester City 4, goles de Gundogan al minuto 8, Foden al minuto 15, Haaland al minuto 58 y McAtee al minuto 74. Sí, un Manchester City dominador, se esperaba un resultado así. Incluso de visitante. Luego Barcelona también ganó 5-0 al Young Boys con doblete de Lewandowski, que ya suma, si no me equivoco, 121 goles en la Champions. Es el tercer máximo goleador de la competición detrás de Messi y de Cristiano Ronaldo. Sí, bueno, Lewandowski que pese que no es el mismo de hace unos años, continúa haciendo goles y sigue siendo un tipo que hace goles. Si arman un sistema en torno a él, puede seguir haciendo goles. Sobre todo ante este tipo de rivales. Ya vimos que contra el Mónaco estuvo un poco más desaparecido, pero en este tipo de día a día puede aparecer. Sí. Luego tenemos también al Bayer Leverkusen, que derrota al Milan 1-0 con gol de Víctor Boniface al minuto 51 tras varias tapadas de Marc Maignan. El gol viene de un error, que es de un rebote que aprovecha muy bien Víctor Boniface. El delantero nigeriano define a puerta vacía es un partido bastante equilibrado, bastante difícil. Fue un partido en el que el Milan disputó bastante, la posesión fue bastante repartida, pero terminó imponiéndose el equipo de Xabi Alonso. Sí, un equipo del Leverkusen que está teniendo un buen rendimiento. De por sí en la clasificación, el Bayer Leverkusen es cuarto, ha ganado los 2 partidos que ha disputado. Y estos equipos que yo no sé si el Leverkusen es favorito para ganar este torneo, pero sí es animador este torneo. Yo no lo veo tan fuerte como el año pasado. A mí me parece que dentro de las llegadas que tuvieron, porque se reforzaron, y las salidas, los veo más vulnerables. Ya perdieron un partido en casa contra el Leipzig en la Bundesliga, no van primeros, va primero el Bayern. A mí me parece que no es el mismo equipo. No. Xabi Alonso trata de mantener el nivel, pero no los veo igual de fuertes. Habrá que ver cuando lleguen los partidos más grandes, más exigentes, a ver cómo reaccionan. También tenemos que el Inter goleó a la Estrella Roja en casa 4-0, goles de Çalhanoğlu, Arnautovic, Lautaro y Taremi de penalti. Sí. Y bueno, quiero profundizar un poco más, Fer, en el partido del Arsenal. Arsenal 2, Paris Saint-Germain 0. Con solamente 35% de posesión, el Arsenal logra ser más eficaz en sus llegadas y solamente 6 remates intentados, 5 fueron al arco. Mucha precisión de cara a los remates, no mandó muchos por fuera. Anotó 2 goles. El Paris Saint-Germain con 65% de posesión solo remató 2 veces dentro de los 3 palos. De 10 intentos, los demás los mandó por fuera. No es poco relevante mencionar que Dembélé está apartado del equipo por situaciones disciplinarias. Sí. No jugó Dembélé este partido. Y tenemos que los goles los anota Kai Havertz al minuto 20 de cabeza tras un muy buen centro de Trossard. El PSG estaba muy adelantado con el balón y el Arsenal jugó a la contra. Perfecta estrategia para este tipo de equipos. Y se sienten muy cómodos en la contra de Arsenal también. Arsenal ganó con la ley del mínimo esfuerzo, en mi opinión. Con poca posesión, mucha eficacia en los remates, mucha llegada y con un portero solvente como David Raya. No ha sido Naruma, que en los 2 goles falló. Sí. Un Arsenal que además, con Odegaard lesionado, Arteta tuvo que reinventarse. Está jugando con un 4-4-2, cambió el esquema, porque antes jugaba con un 4-3-3. Elaboran menos, dan menos pases, pero son más directos. Menos pases, manejan menos la pelota.
pero juegan con un 4-4-2 sin un 9 fijo, porque Havertz, una especie de segundo delantero que busca siempre la raya, siempre busca jugar a pierna cambiada, y Trossard, que tiene más movilidad. Havertz no es un jugador tan rápido, sí tiene movilidad, pero no es tan ágil como puede ser Trossard. Con dos extremos totalmente abiertos, como lo son Martinelli y Bukayo Saka, que de paso fue capitán en este partido, con un doble pivote muy enmarcado con Thomas Partey y Declan Rice, le ha tocado reinventarse a Arteta, porque es que tiene a Merino, pero sabrá Arteta por qué cambió el esquema y no solo a Merino en esa posición, hasta que tranquilamente puede jugar ahí. A mí me parece que Merino va a ir potenciado en la medida que pueda tener un 5 fijo, un Sí. volante de destructor fijo como Partey o Rice, según sea la ocasión, y el poder liberarse un poco y llegar un poco más al área. Esto es algo que el Arsenal necesita mucho, ya que no tiene un 9 definido. Necesita mucho que los mediocampistas lleguen de atrás, No solamente que sorprendan. Y para esto Merino es muy bueno. Lo que pasa es que viene de lesión y me imagino que el proceso de adaptación también Sí. le estará afectando. No todos los jugadores españoles se adaptan bien a Inglaterra. Sí, además está recién llegado. Jorginho ya no es el mismo de antes, está para otro tipo de funciones, otro tipo de roles. Un Arsenal que lo veo bien en este inicio de temporada. Tiene 4 puntos, 13º, con una victoria y una derrota. El PSG tiene una victoria. No, perdón, el Arsenal tiene una victoria y un empate. El PSG tiene una victoria, una derrota. Un PSG que... Victoria contra el Girona en la primera fecha, 1-0 Exacto. sobre la hora. Girona que jugó bastante mejor. Y el segundo gol en este partido lo anota Bukayo Saka de tiro libre. Es un balón de estos que rebota varias veces y no lo toca nadie. En ambos Sí. falla Donnarumma campantemente. Quiero hablar un poco del PSG, Fernando, porque este conflicto disciplinario de Luis Enrique con Dembélé, que lo aparta, hace que juegue Desiré Doué por banda derecha. Jugó con Donnarumma, como ya hemos explicado. Achraf Hakimi por el lateral derecho, muy buen partido de él. Marquinhos con William Pacho, nueva Sí. incorporación de esta temporada. Y Nuno Méndez por la izquierda. Marquinhos y William Pacho que arman las líneas centrales. Luego en el medio me parece un mediocampo bastante bueno con Vitinha, Zaire Emery y Joao Neves, que jugó un buen partido también. Sí. Porque también acumulan buenos pases, ganan duelos, tuvieron posesión. Jugó Bradley Barcola por izquierda. Uno de los fallos me parece que fue Kang-in Lee de falso 9. Yo me imagino Sí. que Luis Enrique quiso inventar algo allí, a la falta de Gonzalo Ramos, a la falta de Asensio. Son situaciones en las que se trata de resolver con lo que se tiene. La salida de Mbappé no está siendo sencilla y tampoco No. están encontrando demasiadas soluciones desde la pizarra para este problema. No, y la otra vez, por ejemplo, en el mediocampo, ojo, Vitinha sabe jugar de... ¿Qué pasa? Que en este sistema, teniendo a Joao Neves y a Zaire Emery, aunque Zaire Emery no es tan destructor, es un jugador que más te... Es más un box-to-box, aunque es un jugador que te da equilibrio. Pero yo pienso que, disculpa que te interrumpa, Fer, Luis Enrique apuesta por un mediocampo colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya un pivote específico, sino que desde la posesión y desde cuidar el balón se repartan más las tareas y que cuando el equipo pierda la pelota sea un trabajo más colectivo que individual. Y lo que estoy viendo es que, vamos a decirlo así, viene siendo un símil más o menos de lo que era el Milan de Ancelotti, que jugaba con Pirlo de 5, Gattuso Gattuso y y Sidorf Ambrosini. Entonces, ¿qué pasaba? Pirlo tenía como que más capacidad para dar ese primer y segundo pase, trasladar un poquito más y jugar con dos jugadores al lado que puedan destruir en presión, no en retroceso. Exacto, como montados encima del área rival. Eso es un poco lo que está intentando hacer Flick en el Barça. Exacto. Por ejemplo. Entonces, Joao Neves, que es un jugador más de corte defensivo que ofensivo y tiene mucha intensidad, es un buen box to box. Zaire Emery no es tan defensivo como Joao Neves, pero tiene físico y mete pierna. Liberan un poco a Vitinha en ese rol de sacar al equipo. En ese rol de sacar el equipo atrás. Entonces, claro, teniendo a Vitinha en ese rol, porque además lo tiene como una especie de péndulo. Así. Entonces, claro, está siempre jugando un poquito libre, puede ir y venir por el medio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo... A mí me parece un planteamiento excelente por parte de Arteta, que lee perfecto lo que Luis Sí. Enrique intentó hacer y lo contrarresta jugando a la contra. En otros resultados tenemos que Shakhtar
perdió en casa contra el Atalanta 0-3. Ok. Girona pierde 2-3 contra el Feyenoord con titularidad y autogol de nuestro compatriota Yangel Herrera. Sí, un Yangel que en Champions no le dio también, generalmente también el Girona tampoco es que está tirando luces. Yangel, que yo estuve viendo el partido un ratico, no jugó mal. Es que hacer el autogol le va a bajar la calificación, pero no puede nublar la mirada de lo que no ha hecho jugó en el mal, partido. de 39 dio 40 pases, nada más falló uno. Es que el nivel en España y en el Girona de Yangel es muy alto. Queda un poco a deber, tal vez, en la Vinotinto, pero... Perdió la pelota solamente una vez. De duelos en tierra, de 5 ganó 3. Tuvo un solo duelo aéreo y ganó el duelo aéreo que tuvo. De los 4 pases largos que lanzó, los 4 pases largos fueron efectivos. Sí. Yangel está jugando bien este año en el Girona, porque no está jugando mal, está jugando bien, tiene un buen rendimiento. Capaz podría ser un poquito más regular, entre comillas, pero está teniendo un rendimiento bastante aceptable. Lo que tú dices, la selección capaz que un poquito de ver, pero también son otros entornos, son otros contextos, es otra idea de juego, donde yo creo que Yangel sea un poquito mejor en este Girona que en la selección, porque también este Girona tiene un estilo de juego que es más ofensivo, que presiona un poquito más arriba, que tiene más la pelota. Un Girona que pierde un partido en casa, que esos partidos que si quieres salir de la zona de eliminación y quieres entrar en la zona de playoff, son los partidos que tienes que ganar. Sí, más un partido en casa contra un rival aparentemente de su tamaño, aunque ya hemos visto que los rivales holandeses no van a ser fáciles, ni mucho menos. Ya lo demostró PSV Eindhoven, ahora lo demuestra el Feyenoord de Holanda, o de Países Bajos, como prefiramos llamarle. Sí. Pasamos un poco, disculpa Fred, al partido que marcó, me parece, en mi percepción, la fecha, que fue el Benfica 4, Atlético de Madrid 0, con goles de Aktürkoğlu al minuto 14, Di María luego de penalti al minuto 52, Alexander Bá de cabeza de un córner al minuto 75 y Koşku de penalti al minuto 84. Un Atlético de Madrid que venía del derbi contra el Real Madrid, quedar 1-1, partido de mucho desgaste, partido físicamente exigente, un partido que no tuvo ningún alto nivel de juego individual por parte de ninguno de los participantes, pero que repiten 11. Y al Madrid le pasó similar, ya hablaremos también del Lille 1, Real Madrid 0. Ese partido los dejó un poco mermados, pero lo del Atlético fue bochornoso. Algo que me extraña a mí con Simeone, algo paradigmático, es que yo no sé si él subestimó al Benfica o se confió. Sale con un 3-4-3, cuando normalmente este tipo de partidos, cuando juega visitante, juega con un 3-5-2. Terminó jugando con Coque y Rodrigo de Paul en el doble pivote, con Llorente de Carlero por una banda y Zamorino por la otra. La línea de tres centrales fueron Reinildo, José María Jiménez y Witzel. Adelante jugó con Julián Álvarez, Correa y Griezmann. Dejó en la banca Sorloth, que viene dándole muchas garantías, sobre todo en el juego en largo. Sí. Y me extrañó que saliera con ese sistema. Normalmente sale con un 3-5-2, sacrifica a uno de los tres de arriba y coloca un jugador en el medio. Que suele ser, en este momento que acaba de comenzar la temporada, Gallagher. O a veces inclusive podría... Han habido casos que él coloca a Llorente en esa línea, en esos tres en el medio y tira a Nahuel Molina de Carlero. Claro, termina siendo un Benfica superior 19 tiros. Sí, un Benfica que en casa se hizo grande. Gallagher ingresa en el segundo tiempo porque precisamente el Cholo se da cuenta de este desbalance. Recordemos que Griezmann se acaba de retirar de la selección francesa, un jugador que es de mucho desgaste en el campo, tiene mucha presencia en muchos lugares al mismo tiempo, es delantero, jugó de 9 en teoría, pero es un jugador que se conecta mucho con los mediocampistas. Es un jugador que ya jugar cada 3 días le está pesando cada vez más. Sí, totalmente. Jugó bastante bien contra el Real Madrid, pero el partido que viene después siempre le va a costar más. Ajá. Él venía a derrotar y ya sufrió bastante el Atlético contra el Celta, porque
es ese enlace que tiene el Atlético. Entonces el Cholo está intentando gestionarlo porque evidentemente no tiene otro jugador igual. Sí, sí, sí. Entonces, al tener este tipo de mediocampista tan llegador, tan rocoso, físico, como Coque, como Rodrigo de Paul, como Gallagher en el medio del campo, no tiene un enlace. Y a Griezmann trata de gestionarlo lo más que puede. ¿Qué ocurre? Que cuando Griezmann ya se nota un poco cansado, el Atlético deja de conectar. Y este es un Atlético de Madrid un poco distinto a como hemos venido concibiéndolo desde que el Cholo empezó a entrenarlos, que de ser un equipo tan defensivo como solía ser, ahora se atreve un poco más a atacar y adelantar un poco las líneas. Sí. En ese sentido, el Benfica supo atacarle muy bien los espacios en velocidad y eso fue diferencial porque ya esos centrales que tiene el Atlético no son tan rápidos. No. Y el Benfica supo aprovechar esos espacios, sobre todo con Di María. Y teniendo en cuenta a un Jiménez que viene de una lesión. Claro. Y que es un Jiménez que es muy buen central, pero eso que tú acabas de comentar es demasiado interesante porque precisamente ha sido el lastre de su carrera. Sí. Jiménez no es que viene de una lesión, es que ha venido constantemente de lesiones. No ha logrado mantenerse sano en una temporada completa. Exactamente. Y este momento el Atlético de Madrid lo necesita porque es uno de los capitanes. Y un Benfica que con Bruno Lage parece que está recuperando el brillo, pero con Schmidt fue un desastre la temporada pasada. Y este inicio de temporada fue terrible. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer, pero quiero hacer algunas... quiero llamar la atención en algunos puntos, porque, por ejemplo, el año pasado, Fredrik Ausnes, el noruego mediocentro, el número 8 del Benfica, Sí. jugó en su posición. Llevó tarjeta amarilla, pero hizo un gran partido, es un gran pasador, Sí, es un gran sí, box sí. to box, es un gran organizador de juego, se sabe posicionar defensivamente. Y el año pasado jugaba de lateral. Jugó Álvaro Carreras, el español, un gran partido, 8.2 de score en SofaScore, Sí. de puntuación, con Tomás Araújo y Nicolás Otamendi de arranque. No jugó Antonio Silva, jugó Alexander Ba por derecha, un lateral derecho muy alto, muy más rol central, que hizo gol de cabeza, el tercero, para matar, porque ya al Benfica le estaba costando hacer el tercero. Esto de los laterales es muy importante para el sistema del Benfica, además de que ya tiene un 9 definido, cosa que el año pasado tampoco tenía, que es No. Vangelis Pavlidis. No obstante, el Benfica empieza mal la temporada con Schmidt. Rui Costa gestiona pésimamente la situación, porque si vas a sacar a Schmidt tenías que sacarlo en julio, no en septiembre. Sí. Pero... Y más que no tienen una buena relación, según reportes de prensa portuguesa. Entonces, ¿para qué lo renuevas? Lo renovó de forma prematura para la opinión de muchos benfiquistas y muchos periodistas Sí, muy sí. metidos con el Benfica. Esto hace que el equipo funcione mejor porque fichan a un mediocampista creativo como el turco Orkun Koşku, que hizo un gran partido, marca el gol de penalti sobre el final, pero es un generador de juego muy bueno. Y Que Roger Schmidt la temporada pasada lo usaba por la banda. claro, sacándole un poco de posición. Schmidt con unos planteamientos tácticos un poco rígidos también, alemán, buscaba el juego por las bandas demasiado fijo, no tenía mucha sorpresa, era mucho tirar centros a nadie el año pasado. Un equipo que se ha reforzado bien y que básicamente agarró cansado al Atlético. Sí, no, y supo aprovechar su oportunidad. Equipo del Benfica que es tercero, con 6 puntos. 6 goles a favor, 1 en contra. Y un Atlético que se complicó un poquito la vida, aunque es temprano en esta liga, ¿no? Sí. Tiene 3 puntos, está en el puesto 23. Me causa curiosidad el formato. Vamos a ver qué tal funciona. A mí me sigue sin convencer, pero vamos a ver. Hay como mucha disparidad, ¿no? Vemos partidos en donde las diferencias son enormes. Sí, exacto. Y de una jornada de tantos partidos, porque son más, vemos 1 o 2 partidos interesantes. Exacto. Es bastante complicado, también hemos visto caer en batacazos a equipos grandes. En esta Sí, jornada ya hablaremos también del Lille, Real Madrid, y hablaremos del Bayern Múnich, que pierde de visita contra el Aston Villa. Pero fuera de eso, pocas sorpresas, como hemos ido comentando. Podemos pasar al siguiente partido del Liverpool contra el Bologna, que gana 2-0 el Liverpool. Gol de McAllister, un pase muy bueno, un centro de Salah, llegando McAllister de segunda línea, atacando muy bien el área. Y luego un segundo gol por parte de Mo Salah, que es su jugada muy característica. Ustedes recordarán a Robben, recordarán a Messi, recordarán a Bale, en ese slalom que hacen desde la banda derecha, perfil invertido, siendo zurdos y clavando el balón en ángulo. Un Salah que sigue siendo importante en este equipo. Un Liverpool
que con Arne Slot sigue jugando con el 4-2-3-1. No cambia el esquema, no cambia prácticamente el 11 consolidado. Con alguna que otra rotación, Darwin por Diogo Jota. Un Gakpo que juega muy poco, que no juega tanto, entra mucho desde la banca, pero no entra en el 11. Lo mismo pasa con, por ejemplo, Curtis Jones, que también no juega tanto, con Harvey Elliott, que Harvey está lesionado ahorita. Pero yo creo que la idea de Arne Slot ha sido como que consolidar un 11 que le permite en lo inmediato conseguir resultados. ¿Por qué? Primero, el Liverpool es un equipo con un proyecto armado desde hace muchos años con Jürgen Klopp, que viene consiguiendo resultados. Un equipo histórico. Que por más es un equipo que no te exige resultados de inmediato, tienes una vara muy alta. Así es. Un Alexis McAllister que ataca muy bien el espacio, sí. También es un llegador. Allí se ha sabido repartir esa labor con Ryan Gravenberch. Hablabas de Cody Gakpo, me parece un excelente jugador. Es un falso 9, por así decirlo, es más extremo, es más segundo punta, entra muy bien desde el banco. El titular es Luis Díaz por toda la fuerza que tiene y todo el ímpetu, ¿no? Por todo el fútbol que genera. Pero Cody Gakpo tiene una definición un poco más clínica y cuando entra en el segundo tiempo impacta bastante más. Ya sabrá también Slot por qué uno es titular y el otro no, ya los verá entrenar, pero sin duda Cody Gakpo es un gran revulsivo desde el banco, el jugador holandés que se destacó mucho en el último mundial. También quería mencionar a Curtis Jones y a Harvey Elliott, que es un zurdo muy bueno, medio centro, pero que también sirve de extremo, que le pega muy bien desde fuera y que tiene mucho sacrificio y retroceso a nivel defensivo, pero que le falta un poco de regularidad. Lo mismo a Curtis Jones, que es un volante que genera mucho juego, tiene muy buen toque, pero está todavía muy joven y comete muchos errores. Le falta un poco también de sacrificio a nivel defensivo, por eso es que Klopp no lo ponía tanto. Me parece que este 11 está bastante bien, a mí me parece que dentro de lo que le dé el físico a Diogo Jota va a ser titular, pero también está la opción de Darwin Núñez, ha sabido gestionar esa rivalidad porque no son egos de superestrella ninguno de los dos. Y allí el entrenador del Liverpool está sabiendo tener el liderazgo para poder gestionar esa figura tan importante, porque juega Dominic Szoboszlai de 10, de hecho le da, arma la jugada con Salah, que llamar asistencia a eso después de esa jugada individual es un poco, cuenta como asistencia. Sí, así es. Este Liverpool trae una buena racha, va primero en la Premier con 15 puntos, si no me equivoco. Está teniendo buenos momentos, confían en su sistema, gran momento de Mohamed Salah, y quería hablar un poco de Alexander-Arnold también, que desde esa posición de lateral derecho genera muchísimo más que desde el medio, está demostrado. Es un jugador que no es su fortaleza defender, pero la creatividad que tiene con balón es muy alta, sabe generar jugadas de peligro con un solo pase de forma impresionante y es esencial para este sistema de Liverpool. Y que teniendo un tipo como Salah en la banda, que te recorre toda la banda y te ocupa toda la banda. Porque también cae por ese lado cae Gravenberch, cae un poquito, o deambula por ahí, anda por ahí. Sí, yo pienso que Gravenberch se alterna un poco con McAllister en el rol posicional, ¿no? En cuando ese 5-8-5-8-5-8. Exacto, cuando uno sube el otro queda. Y Trent no es ese lateral que desborde, pero sí te genera mucho. Da más por el juego interior. No es, cuando desborda es más de tirar el centro de forma posicional o desde el regate que desde la velocidad del típico toque al espacio, ¿no? Pero en el medio se ve incómodo. ¿Por qué? Porque no conoce tanto la posición, no se siente tan cómodo en esa posición porque no sabe jugar entre líneas por el medio. A mí me recuerda un poco a Marcelo. Claro, Marcelo era lateral izquierdo, pero en el sentido del juego interior. ¿Tú te acuerdas, disculpa que interrumpa, la parte cuando Dani Alves vuelve al Barcelona? Que ya no era el mismo Dani Alves de antes. Que cuando el Barcelona tenía la pelota, él se posicionaba al lado de Busquets. Él lo desbordaba por la banda. ¿Por qué? Porque no tenía esa capacidad de ir por la banda porque el físico no le daba. En el caso de Trent es diferente. Trent porque toda la vida ha jugado así. Claro, Dani Alves es un jugador que supo adaptarse muy bien a sus cambios físicos. Pero en el caso de Alexander-Arnold a mí me parece que da más desde el juego interior siendo lateral. Exacto. Por la sorpresa que da y por incorporarse a la línea de mediocentros siendo sorpresivo. Sí. Parecido le pasaba a Marcelo, no solo llegando por banda, sino también llegando por dentro, dejándole la banda a Cristiano y asociándose muy bien. Y esa sociedad con Mo Salah es histórica ya. Han ganado Champions, han ganado Premier,
tanto tiempo que Liverpool tenía sin ganar la Premier, es con ellos dos que Sí, logran este tal cual. ciclo exitoso. Vamos a pasar al partido, otro de los más interesantes de esta fecha, que es el Leipzig 2, Juventus 3. Un partido en el que se adelanta el Leipzig con un golazo de Sesco a centro de Openda, gran definición, un gran delantero. Benjamin Sesco hay que seguirlo porque tiene muchísimo futuro, parecido a Gyökeres, el del Sporting de Lisboa. Gran definición de pierna izquierda en el minuto 30. Luego empatará el partido Dusan Vlahovic tras un muy buen centro del lateral izquierdo, cambiazo, definición de primera, gol de 9 puro. Luego al minuto 59 expulsan al portero de la Juventus, Di Gregorio, tras tocar el balón con la mano fuera del área, lo cual genera un tiro libre pateado por Xavi Simons, y de esta jugada surge un remate que impacta en la mano de un jugador de la Juventus y el árbitro sanciona penalti, que es ejecutado por Sesco para poner el partido 2-1 para el Leipzig. Recordemos que el Leipzig está en casa, va ganando 2-1, la Juventus tiene un jugador menos. Esto es muy interesante para el desarrollo del partido porque luego la Juventus se repone muy bien. Vlahovic hace un gran gol, otro muy parecido. Vimos varios goles así en esta jornada, desde la derecha hasta el centro de zurda, con un remate muy bueno de Dusan Vlahovic para empatar el partido con 10 la Juve, muy importante resaltarlo, al minuto 68. Y luego en el minuto, disculpa Fer, concluye y después al minuto 82 entra Francisco Conceição, que hace una gran jugada, a mí me parece el gol de la fecha, regateando dos defensores, tirando un caño dentro del área, y luego hace el gol de la victoria para la Juve. ¿Qué te parece? Una victoria de estas que si Thiago Motta no aprovecha este triunfo para dar una inyección de moral, desaprovecha el momento, por no decir otra cosa. Di Gregorio se lesiona, lo expulsan. Le expulsan. Te quedas con 10. Y te quedas con 10 faltando media hora. Al minuto 6 se rompe Bremer. Así es. Nicolás González sale del partido porque se lesiona. Nico González, que es un prometedor extremo argentino zurdo que empezó muy bien el partido. Sí. Es decir, al minuto 15 ya Thiago Motta tuvo que quemar 2 de sus cambios por lesión contra un rival complicadísimo. Faltando media hora te expulsan al portero. No solamente te expulsan al portero, es que termina sacando un jugador de adelante, el turco Kenan Yildiz, obviamente saca un medio, Koop Meyers pasa a ocupar la banda, por eso que también conoce, y entra Matías Perín, que viene siendo suplente de toda la vida y de hace muchos años ya. Suplente de confianza de portería en la Juventus. Incluso suplente de Buffon en sus últimos años. En algún momento de Matías Perín, que ya tiene 31 años, cuando andaba por el Genoa, se pensaba que podía ser no titular en la selección italiana, pero que era una promesa para estar en la selección de forma permanente. Después llega la Juventus y fue suplente de Buffon, y después de ser suplente de Buffon fue suplente de Szczęsny, ¿no? Y con todas estas circunstancias, la Juve termina sacando el partido adelante. Cabe destacar que Thiago Motta usó 4 cambios nada más, no usó el quinto. Sí, así es. Una Juve que vuelve a Europa después de haber sido sacado por parte de la UEFA por aquella situación. Sí, el tema de plusvalías, le quitan algunos puntos, ese año de incertidumbre para la Juventus. No fue fácil. Viene un ciclo complicado con Allegri, que no le fue nada bien en este último ciclo con la Juventus. Y con todo eso la Juventus es séptimo con 6 puntos. Ha ganado los 2 partidos. Y por el contrario, Leipzig va último probablemente, porque has tenido la mala fortuna de tener que enfrentarse a la Juventus y al Atlético de Madrid. Leipzig es un buen equipo, de hecho no ha jugado malos partidos, pero son rivales grandes. Otro punto a destacar. Dusan Vlahovic lleva 2 goles en Champions y ya 4 goles en Liga en 6 partidos. Gran 9. No élite, pero un gran jugador. ¿Será por fin explotará Vlahovic este año? Ya lo veremos. Finalmente, ya lo veremos. A mí me gusta mucho cómo juega, lo que a mí me causa dudas es su irregularidad. Sí, está ante una gran oportunidad esta temporada, ya que la Juventus no está pasando por su mejor momento y tiene ese liderazgo, podría asumir el rol de estrella este año. Y bueno, gran partido, uno de los mejores de la jornada.
Uno que no fue tan buen partido, en especial por el mal rendimiento del actual campeón, fue el Lille 1, Real Madrid 0. Gol del Lille que viene de un penalti, de una mano clara de Camavinga, un poco infantil dentro del área, que Sí. hace que al terminar el primer tiempo el Madrid vaya perdiendo 1-0 con gol de Jonathan David, excelente ejecución. Sí, sí. Jugó en el Real Madrid Lunin porque Courtois se lesionó contra el Atlético y el Madrid se alineó con Carvajal, Eder Militao, Rüdiger, Mendy en la línea defensiva. Volvió a jugar Militao y tuvo que ser sustituido al minuto 56 porque el Madrid no fichó centrales. Tuvo que retroceder luego a Tchouaméni, pero bueno, Esta vez no se atrevió a poner a Vallejo. Ah, en ese sentido, menos mal. Es que el Madrid tiene lesiones. Alaba, que está fuera y Dios sabe cuándo vuelve. Creo que nada más Dios sabe cuándo vuelve, porque ni siquiera los médicos saben cuándo vuelve. Brahim Díaz, que es un jugador importante para el Madrid, especialmente como revulsivo, jugador de rotación. Daniel Ceballos, que cuando está recibiendo la oportunidad de jugar se rompe. Sí, y que cuando está recibiendo la oportunidad de jugar tampoco es que destaca demasiado. Sí. Y Courtois, que vuelve el 20 de octubre, creo que, bueno, igualmente se iba a perder la fecha FIFA por el problema que tiene con el entrenador. Y Mbappé, Tedesco, que estaba C. Y Mbappé, que esa selección de Bélgica tiene muchos problemas internos desde hace un montón de años, pero ese es otro tema. Mbappé, que terminó jugando, era duda, pero terminó jugando, entró por Militao. Sí, allí cambió el sistema el Real Madrid, que jugó con 4 mediocampistas, con Bellingham, sí, Camavinga y Tchouaméni en el doble pivote y Valverde por derecha, con Vinicius y Endrick en el doble 9. Endrick, que tuvo de las pocas ocasiones del Real Madrid en el primer tiempo con un remate bien atajado por el arquero del Lille, Chevalier, y poco más del Real Madrid en el primer tiempo. En el segundo, apenas sobre el final, generan 3 ocasiones que son bien atajadas, sí, por el portero, ocasiones limítrofes de casi en la línea, sí, sacan, sí, los goles, pero eso no tapa el mal rendimiento de un Madrid que ya viene jugando mal, no, sí, ha arrancado bien la temporada, y esta es la primera caída, la primera llamada de atención que han tenido respecto de todos los partidos que han logrado sacar adelante jugando mal. Sí, entró Fran García por Mendy en el primer tiempo. En el primer tiempo, terminando, sí, prácticamente para comenzar el segundo tiempo. Un Ferland Mendy que también es un jugador que tiene problemas físicos constantes, un jugador, sí, que hay que cuidarlo, porque a nivel de lesiones musculares el año pasado fue un drama. No ha estado en su mejor nivel tampoco, no empezó la temporada lo más fino posible, Carvajal tampoco. Algunos atañen esto a que han ganado todo y les falta un poco de hambre, sí, yo pienso que es el agotamiento físico también. Tienen mucha carga de partidos encima y un plantel corto y no tienen tan buen rendimiento, y que se sabe que si juega Lucas Vázquez el rendimiento incluso empeora por esa banda. Sí, un Lucas que es bueno ofensivamente, pero defensivamente flojo, y se sabe hace un montón de tiempo. Pasa que un jugador útil porque te puedes jugar en 2-3 puestos, pero al mismo tiempo ya creo que no le alcanza el nivel para estar ahí, porque además a Carvajal tú lo sobrecargas de partido. Lo que ocurre con Lucas es que según qué partidos te puede hacer el trabajo. Exacto. Porque es un jugador de rol, es un jugador sí, que sí, si se le pone mucho tiempo de titular se le notan más las costuras que si juega poco. Sí. Entonces allí en ese rol va bien. Y tampoco tú te cobras tan caro. No, es un salario acorde, va renovando año a año, ya es uno que supera la treintena también. Sí, es de la casa. Así es. Mbappé que termina jugando. Un partido que tal vez no debió jugar, una recuperación un tanto acelerada. Y Rodrigo terminó en la banca. Rodrigo que tenía molestias. Al sí, final no juega porque tiene molestias. Se sabe después del partido, Ancelotti sabe tirar muy bien la cortina de humo con el tema de Endrick titular. Sí, sí, sí. Rodrigo estuvo en la banca pero no iba a jugar. Va gestionando. Parece ser que todos los jugadores titulares del Real Madrid tienen algo. Es como alguna molestia, algo que no les permite estar al 100%. Es que es un plantel corto, con poco espacio para la rotación, porque también tienes 3 jugadores, tienes 4 jugadores, bueno, 3 jugadores porque Mbappé, pero tienes 3 jugadores importantes, porque Alaba, estando sano, sería hoy tercer central del Madrid, pero un jugador que te da para rotar muy tranquilamente. Dependiendo de cómo vuelva físicamente. Sí, también, esa es la otra. Tienes un Brahim Díaz, que en un partido como este tranquilamente pudo haber jugado de titular. Tienes un Ceballos que capaz no para ser titular hoy, pero hoy.
en este partido, pero sí para jugar los últimos 25, la última media hora, los últimos 15 minutos para dar un refresco y dar un par de piernas frescas. Y claro, es el cúmulo de lesiones, es de que nada más tiene 2 centrales en la plantilla sanos, naturales. Sí, Sí, y que de hecho en este partido sale Militao, entra Mbappé y retrasa a Tchouaméni el pivote para dejar solo a Camavinga. Sí, y Camavinga después termina saliendo para dar el espacio a Arda Güler. Que jugó muy bien Arda. Desde el banquillo se lo ve mucho mejor que de titular, porque de Sí. titular se pierde un poco, pero desde el banquillo siempre da cosas. Tuvo un remate de cabeza, Sí, tuvo sí, varios sí. pases filtrados, te da mucho desde la banca y es un jugador aprovechable. A mí me parece que Ancelotti en este partido no se equivoca tanto en el timing de los cambios, Sí. ni tampoco en el tipo de cambio. A mí Pero me el parece... partido no se le da tampoco. No, no solo eso, sino que simplemente el Madrid no sabe a qué juega. El Madrid sale mal de atrás, tiene básicamente problemas en la generación de juego. Gana duelos, eso sí, en el medio del campo las segundas jugadas las gana, pero Por físico. por físico. Y luego por físico pone 4 mediocampistas a ver si le hacen el arreglo a ese medio del campo, Sí, sí, pero sí. desorganizados, un poco descolgados Mbappé y Vinicius sobre el final del partido, no da mucho que desear a este equipo. Que Ancelotti va a tener que empezar a ver cómo... claro, ya capaz con Camavinga, con el caos que te genera Camavinga, ver si puede tener una idea más clara desde el medio, porque sabemos que Modric, si es titular, te va a jugar hasta el 65-70, y si es suplente, te va a jugar la última media hora. Un Modric que entró al minuto 57 por Endrick, que tenía amarilla. Sí, Jugó todo el partido contra el Atlético de Madrid y no jugó mal. Lo que pasa es que ya tampoco está para el ritmo de cada 3 días. Él sí se siente que sí, pero tiene 39 años y aún te aporta mucho, Sí. porque te aporta muchísimo, pero el Madrid necesita hoy un organizador, es decir, un organizador de juego. Fue como que salió Toni Kroos y si Toni Kroos ya no está. Y es que pareciera que desde lo que tienes, es cierto, Toni Kroos no nace cada mucho tiempo. Además de ser un jugador muy particular, a mí me parece que este debate ya el propio Ancelotti lo Sí. quiere terminar, porque básicamente también se jugó mal con Kroos. Pero Con Kroos en la cancha también se jugó mal y también hay jugadores para tener un sistema de juego distinto. Lo que pasa es que al Madrid esta temporada le ha agarrado muy pronto y no ha logrado trabajar suficiente esa transición. A mí me parece que este Madrid tiene que, por la característica de los jugadores que tiene, debería jugar a otra cosa. que ese es un rol que Bellingham hoy, teniendo adelante el Madrid a Rodrigo, Vinicius y Mbappé, puede retomar el rol que alguna vez tuvo en el Dortmund. Inclusive que tuvo en Inglaterra, o que tiene Inglaterra, porque a veces Inglaterra parte de la base. Sí, lo que ocurre con Bellingham es que es un jugador que hace muchas cosas bien y Ancelotti le pide muchas cosas. Cumple 3 roles en la cancha. Si se limitase solamente a hacer el mediocentro que fue en el Dortmund, lo haría excelente, pero estarías desaprovechando el llegador. Sí. Luego, si tú lo limitas también a ser llegador, pierdes ese jugador que te ayuda a sacar el equipo de atrás. Está necesitando mucho de Bellingham y al ponerlo a hacer tantas cosas se desgasta y no hace ninguna bien. Esto ocurrió en este partido que fue un poco más gris. No fue un mal partido porque Bellingham suele ser buenos partidos, pero no marca diferencias y no logra tomar la batuta del equipo para poder sacarlo de atrás. Ahora, ¿cómo logras que Bellingham no tenga esa sobrecarga? Porque dependes de él totalmente, o dependes de él en una gran medida. Ahí es cuando otros jugadores tienen que asumir ciertas responsabilidades que capaz no asumían antes, que tienen jugadores para, porque un jugador como Camavinga puede asumir ese rol de ser el tipo que te dé el primer pase, por lo menos. Que sea el que se la pida al central y traslade, o simplemente juegue en vertical, o juegue en avance. Tchouaméni, sabemos lo que te puede dar más porque le ha dado más de lo que da hoy. Es decir, La unión en el medio del campo de los dos no ha salido bien todavía. No. Y no me parece imposible porque conceptualmente parecen compatibles. Pero no ha salido bien en Francia y no ha salido bien en el Madrid porque tampoco. son dos jugadores que están acostumbrados a jugar solos en esa posición. Sí, y que cuando se reparten las tareas deben coordinarse un poco mejor. Hablando un poco del Lille, para no dejarlo pasar por Sí. debajo de la mesa, de los rendimientos más destacados me parece Segrova, el extremo derecho, zurdo. Sí. Retuvo mucho el balón y supo sacar al equipo de atrás también. El lateral derecho, Santos, hizo un gran partido también en salida. Jonathan David, el 9.
Un gran partido del Lille que estaba muy motivado con su gente en su estadio, logró un resultado histórico y puso al Madrid en su sitio, como logra hacer Europa constantemente con los grandes. Y si quieres, bueno, continuamos comentando otros partidos de la jornada. También el Sturm Graz pierde 0-1 en casa contra el Brujas. Y otro partido que también implica bastante sorpresa, aunque no tanta porque es un gran equipo, Aston Villa 1, Bayern de Múnich 0. ¿Qué te pareció? Nada más voy a decir algo. Unai Emery. Un tipo que sabe jugar torneo europeo pese a que nunca ha ganado una Champions. ¿Tiene cuántas Europa League? ¿4? ¿5? 4. 4. 4 con el Sevilla. Un plantel del Aston Villa, hablé en estos días del Aston Villa, un equipo con un plantel muy bien armado, un equipo bien hecho, un Emery que si le dan tiempo de trabajo consigue cosas. Y le han dado tiempo, arrancó la temporada pasada y lo hizo muy bien. En este partido básicamente fue un ejercicio de supervivencia, una gran actuación del Dibu Martínez, sí, que tapó bastantes ocasiones claras de gol. Un buen gol de John Durán sobre el minuto 79, entrando de suplente por Watkins. Pau Torres se lanzó un partidazo además. Sí, Pau Torres, que le anulan un gol legítimo en el primer tiempo y luego que le da la asistencia con un pase largo muy bien ubicado para el 9 colombiano John Durán. No solamente eso, no es de partido. Despejó 4 balones, bloqueó 3 tiros, interceptó 1 y recuperó 4 pelotas bien entradas. Y que esto es muy interesante porque el Bayern tuvo el 70% de la posesión, 7 remates y no logró aún así batir al Dibu Martínez, que estuvo pletórico, sí, estuvo en una gran noche europea, que es una de las cosas que se le reclama para poderlo colocar en ese podio de mejores porteros del mundo. Sabemos que hizo un gran mundial, pero sí, aún quedaba de ver con este Aston Villa que antes de Emery era un poco mediocre, ya estaba el Dibu allí, y alguna que otra jugada nos dejaban alguna duda más, sí, sí, pero en este partido contra un grande supo sacar buena cara. Sí, un Bayern que va bien en Liga, porque el Bayern va bien en Liga, no es secreto, pero ojo, tampoco en Champions que va mal. En Champions ha ganado 1, ha perdido 1. O sea, el primer partido que tuvieron, golearon. Y vienen de empatar con el Bayer Leverkusen 1-1. Sí. Igualmente es líder en Alemania con 13 puntos. De 5 partidos han ganado 4, empatado 1. Pero son de ese tipo de resultados que el Bayern no debería haber perdido este partido, si en el papel, pero al mismo tiempo te encuentras con un rival que tiene ¿cómo se llama? Tiene un proyecto muy bien hecho, tiene un entrenador que sabe competir en este tipo de partidos. Y un proyecto que gira en torno a este entrenador. Sí. Que es muy importante porque en Inglaterra manejan ese concepto del entrenador distinto, le dan un respeto, le dan tiempo de trabajo, le respetan su cuerpo técnico, los preparadores físicos. En el caso del Bayern, ojo, en Inglaterra también se maneja mucho que es que cada equipo tiene sus miembros fijos del cuerpo técnico y tú de repente puedes ver un asistente técnico que viene siendo el tercer entre el asistente o el segundo asistente del técnico principal o del director técnico, que tienen 10 años en el cargo. Sí, en Inglaterra se maneja mucho eso, pero eso le da continuidad a los proyectos también. Le permiten a cada entrenador llevar su personal de confianza, que es lo más normal. Algo que me parece a mí curioso del Bayern es que, por ejemplo, terminó usando a Konrad Laimer de lateral derecho. Con Kimmich en el medio del campo. Que hizo un buen partido al final. Sí, porque Kimmich es su puesto natural, ¿no? Pero yo creo que Kimmich puede desde la banda, teniendo jugadores que en el medio te pueden aportar, no lo mismo que te aporta Kimmich, pero creo que desde la banda te puede generar más de lo que te puede generar por el medio, porque sería algo parecido a lo de Alexander Arnold. Un lateral que desde el medio te aporta creatividad y además que sabe desdoblar muy bien, es súper rápido. Aunque yo pienso que en el caso de Kimmich sabe ser mejor mediocentro que Arnold. Arnold es más lateral y Kimmich sabe ser mejor pero Kimmich se forma como mediocentro y termina siendo lateral por reconversión. Y lo hace muy bien, porque también arma juego desde allí. A un toque. Y porque además es muy inteligente para jugar. Una ocasión de Serge Gnabry que no le da el pase a Kane también fue muy diferencial, la manda afuera.
un Aston Villa que tiene una dupla de centrales que vienen de España. Sí. Básicamente Diego Carlos, que viene del Sevilla, brasilero, un 85, y Pau Torres, que hizo el gran partido de hoy, que viene del Villarreal. Hay un Diego Carlos que llega a Portugal con el Estoril Praia, se da préstamo al Porto B, estamos hablando del año 2014-2015, va al Nantes, dura 3 años en el Nantes, le va bien, lo ficha el Sevilla por 15 millones y 3 años después lo ficha el Aston Villa por 31. Gran negocio para el Sevilla también, que pierde un gran central pero gana un buen dinero por este central. Es el negocio del Sevilla que ya todos sabemos, que es básicamente fichar jugadores jóvenes, potenciarlos y venderlos, ¿no? Y Villarreal 3/4 es lo mismo con Pau Torres, que les da estos dos centrales a Emery, buena salida, fortaleza defensiva, buena defensa del área y mucha versatilidad. También tienen a Lucas Digne, ex del Barça, francés. Buen lateral. Buen lateral, no extraordinario, pero que hace el trabajo. Tienen a Yuri Tielemans en el medio del campo. Un Tielemans que el Leicester pagó 45 millones por él. Pudo haberlo vendido por una cantidad de dinero importante hace un par de años, no lo vendieron. Y termina llegando libre a Aston Villa. Por el descenso. Adquisición. Sí, gran adquisición. El Leicester suele tener otro tipo de criterios al momento de manejar sus finanzas. Es un equipo que también se le da ese crecimiento acelerado, ascendiendo y ganando la Premier en 2015. Sí. Luego mantenerse les ha costado. Uno de sus estandartes es Jamie Vardy. Y bueno, básicamente un partido muy correcto también, defensivo, con poco balón, poca posesión, pero mucha eficiencia por parte del Aston Villa. Ya cerrando con los resultados de la Champions, el Mónaco, luego de ganarle al Barcelona de visita, tropieza con el Dinamo Zagreb 2-2. Y luego el día jueves hubo Europa League y el partido que nos pareció más relevante fue el Porto 3, Manchester United 3. ¿Qué te pareció, Fer? Un Porto que desaprovechó una oportunidad de haberle ganado a uno de los favoritos del torneo, como es el Manchester United. Manchester United, que no viene nada bien, viene muy mal de por sí. Pero que bueno, Manchester termina consiguiendo oro en el Dragao gracias a un gol a última hora de Harry Maguire. Sí, dadas las circunstancias, porque el Manchester inicia ganando con 2 fallos de Diogo Costa, el portero de la selección portuguesa, que ante el remate de Rashford. Cosas raras en Diogo Costa. Rashford, que se regatea a 2 defensores, remata y comete este error Diogo Costa. Y en el gol de Højlund también falla un centro que remata de primera el 9 danés y que pone en ventaja al Manchester United 2-0. Luego el Porto se repone muy bien y empata con 2 goles, uno de cabeza de Pepe y otro de Samu Omorodion, que es el 9 que tiene el Porto ahora mismo, que jugó muy bien, hizo 2 goles, 2 golazos diría yo, porque uno es de cabeza y el otro es en jugada. Y el Porto se pone 3-2 contra un United que iba ganando 2-0 en un partido en el que los centrales del United eran Matthijs de Ligt y Lisandro Martínez. Ten Hag decide retirarlos a los dos, entra Johnny Evans y entra Harry Maguire. Pero antes de que esto ocurra, en el minuto 82, si no me equivoco, expulsan a Bruno Fernández, doble tarjeta amarilla. Ya no será la primera vez en la temporada que lo expulsan. Un planchazo imprudente en Europa. ¿Lo expulsaron hace poco en Liga? Sí, en la Premier lo expulsaron hace poco. Deja al equipo con 10 y esto hace la remontada mucho más épica para el United, que estando perdiendo 3-2 con un jugador menos desde el minuto 82. De por sí, lo expulsaron el partido fin de semana, el pasado fin de semana contra el Tottenham en casa. Está totalmente fuera de sí, Bruno. Y un Onana, portero del United, que le rescata hasta en 4 ocasiones, ocasiones bastante claras del Porto, que tapa él, porque no son mal definidas, son remates que van a gol. Mantiene al equipo vivo y Harry Maguire sobre el final, mediante un remate de cabeza, empata el partido, salvando al United de Ten Hag en la Europa League. Un Onana que comenzó muy mal en el United y que poco a poco con el tiempo fue enderezando su rendimiento. Esta temporada está teniendo un rendimiento aceptable, solamente frente al Liverpool le fue mal, de resto ha rendido. Sin tampoco ser brillante, pero solvente, ¿no? Un Porto que está en un proceso de transición. Después de la salida de Pinto da Costa a la presidencia, llega Villas-Boas, Sergio Conceição sigue, se queda el que era su asistente, Víctor Bruno.
Un Porto que está en ese proceso de ver cómo reestructura un equipo que económicamente no está muy solvente. Tuvieron que vender jugadores. También hicieron contrataciones bastante interesantes, especialmente este Samo Modrión que está haciendo goles. Ya voy con las cifras exactas. En Europa League lleva 3 goles en 2 partidos. Y en Liga lleva 4 goles en 4 partidos. 2 de esos partidos entrando desde la banca. Un Samu que llega desde el Atlético por 15 millones de euros. No está negociado al City, al final al Chelsea, al final no sale. Termina yendo al Porto. Un Porto que juega con un 4-3-3, con Jomario, Cepero, Nebuen Pérez, que llegó esta temporada. Cepero llegó al Porto la temporada pasada, pero el filial, Francisco Moura, que también es una contratación de este año del Porto, llegó proveniente del Famalicão por 5 millones de euros, jugador que tuvo un paso por el Braga. En el medio Eustaquio, Alan Varela, el argentino, Nico González, jugador del Barcelona, que está rindiendo bien con el Porto. Buen volante mixto que da bastante equilibrio, también sabe ser pivote. Muy buen equilibrio defensivo que ofrece el equipo. Y adelante, ¿no? Y que también más o menos algo parecido con Alan Varela. Pasa algo parecido que pasaba con Vitinha en el PSG. Es que tanto Nico como Eustaquio, aunque Nico es más mixto, Eustaquio es más rompedor. Mientras que Alan Varela es más creativo, armador. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo Eustaquio como interior, Eustaquio tiene esa capacidad para ir y venir y romper en presión, y para retroceder y cooperar en la banda, y que Varela sea el jugador que te dé el primer pase de forma constante, y que Nico sea ese apoyo ahí. Ojo, Eustaquio también puede hacer eso. Un gran rendimiento de Varela contra el United. Sí. Y un gran rendimiento del lateral derecho portugués João Mario, que me parece de las mejores herramientas ofensivas que tiene este Porto. Y João Mario, que además se formó como volante por banda. Sí, que va retrocediendo en el campo, pero que desde la llegada y la sorpresa aporta mucho. Sí. Sobre todo con un 9 como Samu y con un extremo como Pepe, me parece que esto les hace muy bien al sistema en el Porto. Sí, sí. Un Pepe que también ha jugado de contención, ha jugado de 10, ha jugado de lateral derecho con Conceição. Eso también de vez en cuando le gusta inventar. En el United, Ten Hag tiene ya que 2 años en el equipo. Sí, este es su tercero. Un poco más, porque desde aquel conflicto con Cristiano en 2022. Sí, termina sin conseguir el equipo en 3 años. Y que tampoco es fácil, ¿no? Han hecho grandes inversiones, han hecho fichajes. Sí. Al final, uno de los mejores ha sido Eriksen, que es de las mayores certezas competitivas que tiene este equipo, que da muchos tumbos, sobre todo a nivel de egos y a nivel de cómo Ten Hag lleva a los jugadores. Rashford se reincorpora a la dinámica del equipo, pero desperdicia a un jugador como Sancho. Ni hablar de lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo, en lo que no me parece tan desacertado el qué, sino el cómo. Sí, total. Un jugador 9 como Højlund, que se adapta bastante bien, pero que dentro del sistema de juego él hace lo que puede, dentro de los balones que le surten. Sí. Es un equipo más rematado, básicamente. Es un equipo que tiene más potencial de lo que parece. Un Casemiro también que ya está en sus peores años. Sí. Ya sus mejores partidos pasaron. Sí. Es un equipo en construcción, tiene varios jugadores jóvenes como Maino, que es muy buen pivote, pero que no convive tan bien con Casemiro. Sí. Es un equipo en construcción. A mí me parece que tiene más potencial del que Ten Hag aprovecha, pero eso ya va a irse demostrando con las jornadas. Vamos a ver hasta dónde llega. Si te parece, vamos a dar una breve previa a la jornada de la Liga y una breve previa a la de la Premier también. Sí. Tenemos Leganés, que recibe al Valencia, tenemos al Español, que recibe al Mallorca, Getafe, que recibe al Osasuna, que es un equipo que viene de golear al Barcelona, Las Palmas recibe al Celta, y luego tenemos Real Valladolid, Rayo Vallecano y Real Madrid-Villarreal, un partido que le va a servir o no al Madrid para limpiarse la cara de esta derrota de Champions. Un Villarreal que viene muy bien en Liga, que está en zona europea, junto con el Athletic Club y junto con el Atlético de Madrid, muy cerca de la zona de clasificación para la Champions. No va a ser fácil. No.
Tenemos al Girona que recibe el Athletic Club, que un Girona que tampoco ha empezado bien la liga, y un Athletic Club que le ha empezado un poco mejor. Sí. Tenemos al Alavés que recibe al Barça, un partido que no va a ser fácil para el Barcelona de visitante, un Alavés que es un equipo rocoso que se defiende muy bien. Tenemos el Derbi de Sevilla, recibe el Sevilla un Betis que esta temporada tiene una gran propuesta ofensiva con Manuel Pellegrini. Sí. Y una Real Sociedad que recibe en San Sebastián al Atlético de Madrid. Sí. Un maltrecho Atlético de Madrid después de esta derrota. Vamos a ver si también pueden limpiar la cara después de este mal rendimiento en Champions. Contra una Real Sociedad que siempre es un equipo complicado. Siempre. En Inglaterra hay unos duelos interesantes, como siempre. La fecha la abre el Crystal Palace, que recibe el Liverpool. El City contra el Fulham. Arsenal contra Southampton. El West Ham contra el Ipswich, Leicester Bournemouth, Brentford Wolves, Everton Newcastle, Aston Villa United, buen partido Chelsea Nottingham Forest y Brighton Tottenham. Un Chelsea que también ganó en Europa League. Sí. Que vienen muy bien con Cole Palmer, gran jugador. Sí. Y eso maneja que le ha dado estabilidad a este equipo sin inventar tanto, buscando ese 11 tipo que capaz con el tiempo pueda poco a poco irlo modificando dependiendo de necesidades, rotaciones, pero por ahora ha sido un técnico bastante estable con ese 11 inicial, haciendo pocas rotaciones en ciertos puestos nada más. Un partido de Europa League al que le ganan 4-2 al Ghent belga, sí. En el que ganan 4-2 pero rotan bastante, lo que tú mismo acabas de decir. No juega Palmer, jugó Joao Félix, jugó Pedro Neto titular, sí. Jugó Mijailo Mudryk, jugó Nkunku de 9. Ajá. Fue un partido de buenas sensaciones porque si rotas y ganas está muy bien. Un partido sí. Como un jueves. Yo me imagino que el Chelsea estará más enfocado en quedar en el top 4 de la Premier League, sí. Que en ganar la Europa League, pero si se le presenta la oportunidad, ¿por qué no? Sí, un Chelsea que... Vamos a ver, yo creo que con Maresca, si le dan tiempo, no digo que vaya a ganar de todo lo que se le atraviese, pero creo que si a Maresca le dan tiempo, cosa que Boki Boli no es muy constante con los entrenadores, porque en promedio vota un técnico al año. Ted Boehly, el propietario magnate estadounidense que adquiere el Chelsea luego de que sale Roman Abramovich. Bueno, lo echan. Lo echan de Inglaterra por el conflicto que hay con la guerra de Ucrania y Rusia. Sí. Siendo un magnate petrolero, lo señalan. Después de que por tantos años no les importó que su fortuna estuviese en Inglaterra, después era un conflicto moral para ellos. Una Premier League que está muy, muy junta, muy apretada en cuanto a puntajes. Liverpool va primero, pero solo a un punto, tiene 15. Manchester City y Arsenal empatados en el segundo lugar con 14. Un Chelsea que tiene 13 puntos junto con Aston Villa, que tiene una gran oportunidad ante este Manchester United, que no viene tan bien, que está en el 13º lugar con 7 puntos. Es una Premier League que tiene de invitado especial al Aston Villa, que está en zona de Champions. Sí. Está muy cerca de entrar en lo que es la disputa por el título, apenas se empiezan a configurar las posiciones en las tablas. Vemos un Liverpool muy regular, un City un poco dubitativo con este tema de las sanciones. La lesión de Rodri a nivel deportivo le genera muchas dudas. Todavía no se ve que Guardiola haya podido dar con la tecla, en especial en partidos grandes, para poder suplir esa baja. Pero es un equipazo que tiene Erling Haaland y que tiene muchísimo gol. Tenemos luego un Arsenal que, pese a tener esa baja de Odegaard, ha cambiado su sistema para una idea más directa de juego y le ha funcionado. El partido que le ganan al PSG es de mucha jerarquía, me parece. Sí. Y tienen este partido este fin de semana contra el Southampton en casa. Otra oportunidad de poder continuar en la lucha por el título. En el caso del Arsenal va a ser curioso cuando vuelva Odegaard, teniendo en cuenta que el 4-4-2 le está funcionando a Arteta. Ojo, el 4-3-3 también le funcionaba, pero va a ser curioso de ver si Arteta, no creo que que teniendo a Odegaard, obviamente creo que va a volver al esquema original, pero capaz el hecho de tener ese doble pivote con Partey y con Declan Rice, capaz se atreva a jugar con Odegaard un poco más adelantado, con menos responsabilidades defensivas,
y que pueda tener esa libertad de moverse un poco más y que no esté tan anclado como interior derecho. Sí, un Odegaard que es el que le Es el da motor salida, directo. totalmente, le da salida de balón a este Arsenal. Es básicamente su sistema de juego. Han Sí, tenido sí. que cambiar la forma de jugar ante su ausencia. Eso dice mucho del exjugador del Real Madrid que ha logrado encontrar su lugar como estrella principal en este Arsenal, que a falta de un 9 tiene muchos llegadores. Sí, sí, sí. Otro va a ser Mikel Merino. Vamos a ver si logra ver minutos este fin de semana. Yo creo que sí. Y dentro de todo lo que hemos comentado, me parece que hemos redondeado un gran programa. Sí. Es todo por hoy. Les agradecemos mucho por habernos escuchado. No olviden comentar, suscribirse y pasa la bola. Podcast. Un placer. Hasta entonces.